Lo que bien vos decías, Javier, cómo quedó el país luego de esta cumbre de G20 y cuál es el análisis que puede dar él con respecto a lo que se vivió este último fin de semana. Buen día, doctor, ¿cómo está? Bueno, preguntarle cuál es su análisis sobre la cumbre del G20. Bueno, gracias por la entrevista. Me parece que fue obviamente una cumbre importantísima para la Argentina en términos de lo que es ser un país anfitrión, la posibilidad de acceder a reuniones bilaterales, a acuerdos bilaterales muy importantes con las principales potencias del mundo que estuvieron visitando la Argentina. Ahora, dicho esto, me parece que lo interesante también es justamente centralizar en dos puntos de comunicado. Uno de ellos tiene que ver con que el mundo no condena ya al proteccionismo. Esto es un dato, porque uno de los principales errores del gobierno nacional estuvo en tratar de una inserción internacional desde la Argentina en forma indiscriminada sin cuidar su mercado interno. Y hoy vemos que el mundo, cada uno de sus países cuida su mercado interno. Por otro lado, también un síntoma de esto es que recomiendan la modificación de la Organización Mundial del Comercio, porque justamente este es el tema. Todavía la regulación no puede contener a lo que es una realidad en el mundo, que cada país cuida lo suyo. Por eso me parece que para evitar un segundo error de diagnóstico y una hoja de ruta equivocada por parte del gobierno nacional, sobre todo entendiendo que Brasil va a encarar reformas que le van a dar más competitividad a su economía, nosotros tenemos que empezar a pensar en un programa de desarrollo local. De lo contrario, si no, vamos a tener problemas a futuro con, obviamente, la deuda pública e internacional del dólar que tenemos y desde ya, sin un plan de acción concreto, esto nos va a poner en una situación difícil a la hora de afrontar nuestras obligaciones. Javier, Cecilia, los está escuchando ya el doctor, ahí se coloca el auricular. Se había cortado. Los saludamos aquí desde los estudios, Cecilia de Altamura, y preguntarle, ¿no? Estaba hablando, entonces, en realidad, un análisis de lo que nos hace pensar de la necesidad de reforzar lo que es el mercado local, quizá tomar medidas proteccionistas, que es lo que no se está haciendo a nivel nacional. ¿Cree que en realidad después del G20 haya un replanteamiento o es lo que usted considera que se tendría que hacer? ¿Qué tal, Ceci? Mira, yo creo que debería desde ya el gobierno replantear esto. Y quizás no hablar necesariamente en un proteccionismo, pero sí en una inserción inteligente al mundo. Es decir, no puede ser que en estos últimos 3 años las importaciones de bienes de consumo hayan estado casi al 20% en un mercado totalmente depreciado. Esto cualquier pyme, cualquier empresa, que más o menos cualquier producción que nos está escuchando, entiende de lo que estamos hablando, de que el problema tiene finalmente que hay una pérdida de empleo local, hay una pérdida de espacios dentro de lo que es el mercado interno, porque hay una competencia totalmente desleal en esto. Cuando vos no tenés una competitividad local que te acompañe, lo único que haces es perder oportunidades por dejar entrar indiscriminadamente mercadería. Ojo, esto no lo hace solo la Argentina. Fíjate Estados Unidos, Trump, por otro lado China, Europa, todo el mundo está cuidando. Fíjate, un dato llamativo dentro del G20, la cumbre Macri y Macron. Macron de nuevo le vuelve a decir a Macri en la cara, señores, nosotros no estamos en condiciones de firmar todavía el convenio de la Unión Europea-Mercosur. Y esto tiene que ver con esta filosofía que se ha impuesto en el mundo. No digo que seamos cerrados, simplemente digo cuidemos lo nuestro. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo se perdieron en estos últimos 3 años en materia fabril? 107.000 puestos de trabajo. Entonces, esto tiene que ver con la caída del mercado interno, con un modelo no desarrollista, con no entender cómo nos insertamos al mundo. Bueno, pero principalmente el gobierno nacional tenía esa crítica, ¿no?, del gobierno pasado, de lo que fue el kirchnerismo, y lo que quiso apuntar es justamente a cambiar esto. Ahora quizá el G20 vino a demostrar claramente que en realidad tendríamos que tener más cuidados. Específicamente, ¿qué medidas se tendrían que tomar en lo inmediato? Sí, el gobierno anterior también tenía un problema de inserción internacional. Es decir, veníamos ya con necesidades de cambio, ¿eh? No estoy diciendo que la panacea era el gobierno anterior. Veníamos con necesidad de cambio.
Lo que pasa es que me parece que el gobierno de Macri lo que hizo es usar un espejo retrovisor, un modelo ya perimido en el mundo de cómo se insertaba comercialmente con las principales potencias. Ese fue el problema. Es decir, es no entender que el mundo había cambiado. Y ya los cambios del mundo son cada 5 años. Vos no podés usar el modelo que se usaba de integración internacional hace 40 años. ¿Por qué? Porque terminás pagando las consecuencias. En términos de medidas a corto plazo, yo creo que es fundamental, en primer lugar, bajar las tasas de referencia del Banco Central para que haya crédito productivo. Eso es indispensable hacerlo ahora. En segundo lugar, bueno, al día de ayer hay una circular del Banco Central que dice que quita el piso del 60% para que puedan perforar para abajo los créditos, las tasas de los créditos productivos. Me parece que siguen siendo estrafalarias y tenemos que bajarlas sin duda. En segundo lugar, creo que tenemos que ir en una búsqueda ya no en el 2020, sino ahora, por más que el presupuesto nacional no lo contemple, tenemos que ir a una búsqueda de una reforma estructural impositiva. De lo contrario, Brasil va a avanzar, Bolsonaro está asumiendo en el mes de enero y una de sus primeras tareas va a ser justamente encarar esta reforma impositiva. Nosotros no podemos quedar fuera de escala o fuera de competitividad por estos asuntos. Doctor, un par de preguntas más. La última vez que estuvimos hablando, usted mencionaba que iba a haber un nuevo mes de caída en la actividad industrial. Los números oficiales hablan del 6,8. ¿Son los números que ustedes también coinciden con sus números? Mirá, sin duda, y era previsible. Es decir, el mes pasado, acordate, hablábamos, había caído 11,5. Este mes, 6,8. Yo te puedo asegurar que el año vamos a terminar con una caída de un 3% en actividad industrial. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo te lo comparo con 2015, y claramente está 6, 7 puntos abajo en términos de actividad industrial. Si te comparo con el 2011, ya estás 10 puntos abajo. ¿Qué significa? Nos fuimos para atrás. Es como el juego de la oca. Retrocediste 6 casilleros. Es una cosa insólita. En un país en donde necesitamos salir adelante buscando justamente potenciar oferta productiva, vamos en un camino totalmente inverso. Me parece que claramente esto debería ser un síntoma y un llamado de atención. También se confirmaron ayer lo que te decía yo el otro día, los 107.000 puestos de trabajo fabriles que se cayeron desde el 2015 ahora. ¿Esto qué significa? Estoy convencido de que quien asuma la presidencia en el 2019, fines del 2019, va a tener una herencia peor que la que se recibió en materia económica el 2015. Caramba, qué futuro negro, qué panorama más oscuro que está pintando. Hace un ratito con Carolina estábamos en Callao y Corrientes, donde estaba la gente de Siam, una marca señera en la República Argentina, que fue referencial en metal mecánica en toda Latinoamérica. Hoy los empleados manifestándose por los despidos. ¿Esto se va a replicar en otras grandes empresas? Y sobre todo en pequeñas empresas, es decir, en la medida que no hay soluciones mágicas, en la medida que no haya realmente un programa establecido que potencie o que ayude a pasar este fenomenal ajuste que se está haciendo y que va a tener como duración hasta junio del año que viene, no antes. Son 400.000 millones de pesos que se le sacó al presupuesto, más 200.000 millones de pesos que le sacaron al perfil exportador. Si a eso le sumás que se le van a quitar los agregados monetarios hasta junio, es obvio que va a caer. Entonces me parece que vamos a seguir viviendo este tipo de situaciones como la que hacen mención ustedes de Siam. Y hay otra cosa que también, bueno, esta semana, ayer los fiscales pidieron la prisión preventiva de Paolo Roca, principal empresario de la Argentina. Y acá, más allá de las personas, yo quiero dejar en claro esto, es decir, tenemos que separar lo que es la realidad de las personas, de los funcionarios, de los dueños de las empresas, de lo que son las empresas. Las empresas también lo constituyen los trabajadores. Las empresas tienen un impacto directo sobre la sociedad. Es decir, si vos ves el caso de Mani Puliti italiano y el caso del Lavallato brasilero, cuando no se cuidaron estas situaciones, ¿qué hacen? Vienen las inversiones foráneas y se quedan con el trabajo local muchas veces. Entonces, creo que tenemos que tener una madurez como para que se corrijan, que se oxigenen las cosas, porque son necesarias, pero que esto no te lleve a bandearte al otro extremo, que terminan pagando la realidad todos los argentinos. Esta es la realidad.